Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hacer una pequeña editorial hoy porque hay varios temas que realmente son importantes de estos días que se están viniendo barajando. Eh, Creo que va a venir un enero bastante intenso. Hay muchos temas que me parece que son realmente fuertes, ¿no? Pero los puntos a debatir, digamos, durante diciembre y enero, me parece que, según un listado que figura aquí, creo que son varios y que son muy interesantes y con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Uno primero de ellos es que el gobierno apunta a preparar un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan combatir bandas narcos y grupos terroristas. Creo que esto es fundamental porque en la mayoría de los países donde se ha podido combatir el narcotráfico ha sido con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Y la realidad es que las Fuerzas Armadas tienen el entrenamiento y el equipamiento como para poder hacer frente a estos grupos, que cada vez estos son más sofisticados y cada vez cuentan con mayor inteligencia, inteligencia operativa y cada vez con mejor armamento. Eh, Creo que la iniciativa apunta concretamente a ir contra las, digamos, todo lo que sea las organizaciones, digamos, terroristas, bandas narcos. Es un texto que ya lo trabajaron la ministra Patricia Bullrich y Luis Petri y fue revisado por la Secretaría Legal y Técnica. Es un proyecto que va a ir y indudablemente va a tener una fuerza bastante importante como para ser tratado. Ese es uno de los puntos que creo que es fundamental y además también es una forma también de lograr ir equipando y modernizando las Fuerzas Armadas para que realmente las Fuerzas Armadas tengan la entidad y la importancia que tienen que tener en un país como el nuestro, que se está convirtiendo en uno de los países pilares de la libertad y de la centro derecha en la Argentina. La Argentina se está convirtiendo en Sudamérica, en Latinoamérica. Hoy por hoy, básicamente estaríamos con Paraguay, Ecuador y Perú está en una especie de híbrido, con una mezcla, ¿no? Y los demás países, bueno, tenemos el caso de Uruguay, con Yamandu Orsi, que si viene del Frente Amplio es una persona aparentemente muy moderada, con lo cual creo que va a ser una persona con la cual se va a poder trabajar muy bien políticamente, tanto la Argentina como los demás países, digamos, que están alineados a tratar de combatir el narcotráfico y esas cosas. Otro de los grandes puntos que son importantes hay un proyecto de la ley que va a impulsar la Casa Rosada, por el cual se habla de cobrar aranceles a los extranjeros en las universidades y hospitales públicos. Esto creo que es fundamental, creo que a nosotros en ningún lugar nos atienden gratis, en ningún lugar estudiamos gratis, y creo que es esencial que empecemos a cuidar al pueblo argentino en cuanto a educación, formación y salud. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, la vez pasada hablaba con un amigo mío, que es un médico, que trabaja en el hospital de clínicas, y me decía que el 80% de las camas están ocupadas por extranjeros, que no pagan un solo peso, y que hay argentinos que están en lista de espera, algunos con patologías complicadas y que no los pueden internar porque no tienen lugar. La contracara de eso es que, por ejemplo, a nosotros, como pasó en Bolivia, ni siquiera nos atienden y hasta son capaces de dejarnos morir en la vía pública. Creo que el extranjero, así como a nosotros nos exigen viajar con seguros de salud para que nos cubran cualquier contingencia, el extranjero debería venir con lo mismo. Distinto es el extranjero que ya está radicado en el país, que tiene, por ejemplo, una radicación permanente y que se lo trata como si fuera un argentino, porque paga impuestos, trabaja legítimamente, trabaja en blanco. Ese sí tendría que tener los mismos derechos que el argentino en cuanto a la gratuidad. Lo mismo pasa con las universidades. ¿Por qué nosotros tenemos que estar regalándole la educación nuestra a los extranjeros que vengan, que estudien, no paguen un peso y después encima no es que se quedan acá para aportar lo que aprendieron, se reciben y se van? Si nosotros queremos ir a estudiar a otras universidades en otros países, creo que no hay una en la cual no nos cobren. En todas nos cobran y
a lo máximo que podemos aspirar, los que son muy buenos alumnos, es obtener alguna beca, pero después nada. Y la ventaja también de arancelar las universidades para extranjeros es que se podría hasta generar un sistema, esto es una propuesta, por la cual lo que se recaude, primero, bueno, ir cortando las cajas negras de las universidades, ¿no? Para eso las auditorías que se están pidiendo, pero decía lo que se recaude, que se pueda hacer una suerte de fondo, un fondo común, con el cual se pueda, entre otras cosas, con lo que se cobra a los extranjeros, hacer una suerte de fondo de becas para aquellos estudiantes que se destaquen, por ejemplo, el primer año de la carrera, que se destaquen por su promedio y por sus ganas de estudiar, y que después no tengan que dejar de estudiar porque tienen que salir a trabajar para mantener a su familia. Entonces, que se le pueda dar una beca, por ejemplo, el equivalente a un salario mínimo o algo por el estilo, cosa de que ese joven pueda estudiar, mantener a su familia, recibirse de profesional y después incluso verá o se le cobrará con el tiempo la beca, o en algunos casos, si supera hasta un determinado promedio, no se le cobrará. Creo que la alternativa esta para el arancelamiento tanto de hospitales como de universidades me parece que es vital. No puede ser que sigamos siendo la joda y que hayan tours médicos o paquetes que se venden afuera para vaya, estudie, recíbase en Argentina y vuelva con el título, ¿no? Como los hay. De hecho, tenemos estudiantes de todos los países, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. En las privadas no podemos decir nada porque obviamente ellos pagan, pero en las públicas sí, están ocupando lugares de otros. Y sí, yo agregaría una cosa también, que creo que se debería arancelar la universidad a todo aquel alumno que supere por ejemplo, 3 años, salvo que acredite, por ejemplo, una razón de enfermedad o una razón de fuerza mayor, todo aquel que le lleve más de 3 años por encima del tiempo normal de una carrera, por ejemplo, una carrera de 5 años, todo aquel que supere los 8 años, que tenga que pagar un arancel. ¿Por qué? Porque es la forma de ir terminando también con los militantes, estudiantes crónicos, que se pasan 15 años dentro de la facultad, dan una materia por año o no hacen nada. ¿Por qué? Porque están todo el día en el centro de estudiantes, militando, tratando de generar conflictos o problemas, o tratando de captar voluntades políticas entre los jóvenes. Entonces, si vos vas a ser un estudiante crónico o no te da la cabeza para estudiar una carrera, llevas 8 años en una carrera que lleva 5 y vas a tener que empezar a pagarla. Eso me parecería a mí, es una propuesta que yo agrego a la propuesta que se está planteando, como para poder lograr que se mejore y se vuelva a nivelar para arriba todo lo que tenga que ver con la calidad de nuestra educación. Eso creo que es uno de los temas que es muy importante. Y otro de los temas también que se van a tratar ahora, justamente durante diciembre, que habían quedado medio colgados, esperemos que se trate el tema de ficha limpia, por supuesto, que se defina de una vez por todas, que se lo apruebe, y también es hora de que se vuelva a tratar de aprobar la famosa ley antimafias, junto a la de reiterancia, que modifican los códigos penal y procesal penal. La ley antimafias es una ley fantástica que generó Patricia Bullrich, por la cual se aplicó en Italia y se aplicó en distintos países, por la cual se castiga con similares penas a todos los que participan, por ejemplo, de una organización mafiosa o narcoterrorista. Es decir, que desde el joven, que lo utilizan como correo, hasta el cabecilla, pueden llegar a sufrir la misma pena. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces se organizan como células, toman jóvenes que necesitan ingresos, que necesitan trabajar de lo que sea, de cualquier cosa, y como total, o bien son menores, lo cual también habría que apuntar a regular el tema de la ley de minoridad, también los hacen cometer delitos que, como son delitos de poca cuantía, no se los prácticamente castiga. Eso también está mal, porque ese chico va dependiendo cada vez más de sus jefes narcos. Ese chico que hoy reparte
lleva el dinero que vendió un dealer, se lo lleva a su jefe, o el que lleva un paquete con marihuana, dentro de 2 años va a estar siendo el que reparte la droga, dentro de 3 años va a estar siendo quizá el que organiza el transporte de la droga, dentro de 5 años probablemente se convierta o en sicario o crezca dentro de la organización. Entonces, si no se lo empieza a castigar desde temprana edad y desde el delito menor, en la medida que esté vinculado con una organización mafiosa, nunca vamos a poder acabar con ese efecto cascada invertida, es decir, de abajo hacia arriba, de cómo van creciendo o la carrera que van haciendo dentro de las organizaciones narcoterroristas o mafiosas. Y la reiterancia es otro también importante, que a lo que apunta es, hoy existe la reincidencia. ¿La reincidencia qué es? Que a vos se te agrava la pena y sufrís determinadas consecuencias si sos reincidente. ¿Reincidente qué implica? Implica que, por ejemplo, tengas una condena firme y con determinada cantidad de condenas firmes se te va agravando la pena o se van perdiendo beneficios. La reiterancia lo que apunta es castigar también con prisión efectiva aquel que reitera los delitos. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que comete un hurto o un robo, por ejemplo, un robo que no sea a mano armada, pero robo al fin, probablemente lo van a detener, lo van a citar, va a declarar y sale en libertad. El proceso ese puede llegar a llevar 3, 4 años. En el interín esa persona vuelve a salir y vuelve a cometer otro delito y vuelve a cometer otro delito y se va repitiendo estas circunstancias. El día que llega a la primera condena ya tiene probablemente 6, 7 u 8 causas más y esta persona la dejamos en libertad durante 4 o 5 años para que siga perjudicando a la gente honesta, siga siendo un delincuente y siga afectando a la gente que es justamente la que trabaja y quiere progresar, los que son esencialmente y naturalmente las víctimas de estos tránsfugas. Entonces, el proyecto de reiterancia también es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los puntos en los cuales se puede ir limpiando las calles de estos mini delincuentes que después que empiezan minis y después son cada vez más bravos y más jorobados, ¿no? O sea, ese es un tema bastante complejo y me parece que no hay que dejar de considerarlo. Otro de los temas también que es muy interesante tener en cuenta es lo que fue la reforma laboral, en la cual se presentó el proyecto el otro día. Se está flexibilizando muchísimo. Hay muchas condiciones, por ejemplo, para dar un ejemplo, el tema de las horas extras, que ya no se van a pagar, sino que se va a hacer un banco de horas y se van a poder compensar con días de descanso. Ese es uno de los casos. Después, cómo se va a actualizar las indemnizaciones. Bueno, hay muchos puntos en el proyecto de ley, digamos, laboral, que realmente son importantes y que apuntan a lograr una creación natural y genuina de empleo, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios es que el empleador podrá modificar las condiciones esenciales del contrato con homologación administrativa, siempre que no se considere razonable. Esto que es, por ejemplo, una persona que cumple una determinada tarea, que se le pueda cambiar la tarea y asignarle otra, y sin que esto sea una causal de despido, en la medida que la necesidad implique ese cambio y la persona no se le empeore en sus condiciones laborales. Bueno, después de las horas extras, también que hayan beneficios sociales no remunerativos, por ejemplo, que se amplían los beneficios sociales no remunerativos como viáticos, guarderías y capacitaciones, pero que se excluyan del cálculo los aportes jubilatorios y las contribuciones patronales, para bajar también esos costos. Creo que realmente son cosas muy interesantes estos proyectos y deberían ser tratados lo antes posible. Bueno, un poco como para cerrar, hay una encuesta bastante interesante de CB Consultora y que dice algunos puntos que los voy a mencionar acá. Uno es, al cumplirse un año de gestión, en términos generales, ¿cómo califica el trabajo del Gobierno Nacional? Aprueba 52,3, entre aprueba mucho y lo aprueba algo. Desaprueba 39,7. ¿La economía de su hogar mejoró o empeoró? Algunos dicen mejoró mucho, 15,3, otros dicen mejoró algo, es un 44%. Esto es así porque es cierto, todavía nosotros, la gente, los que pagamos impuestos y colaboramos, todavía estamos sufriendo y poniéndole el hombro al cambio.
Es hora de que también empecemos a tener algún tipo de beneficio que se nos vea reflejado realmente en el tema de los impuestos o las distintas cosas, porque es como que hoy todos apoyamos al presidente Milei, todos apoyamos el cambio, nadie quiere volver a la porquería que teníamos antes, pero también necesitamos empezar a tener un poco de oxígeno, ¿no? Entonces ahí es donde se le pide que apunten. Otro de los temas es el protagonismo de la Argentina en el mundo. Acá en esta encuesta dicen que el 64,5% dice que la Argentina aumentó muchísimo su participación y su influencia en el mundo, ¿no? O sea, que realmente es un dato no menor, porque eso hace también que a Argentina se le abran las puertas para poder negociar con los países en todo punto de vista. La corrupción en el gobierno aumentó o disminuyó. Y bueno, hay un 56,4% que dice que disminuyó mucho y un 30,7% que dice que aumentó algo. Creo que en alguna medida es interesante ese dato. Ranking de imagen. ¿Quién lidera hoy el ranking de imagen de los principales funcionarios? Victoria Villarruel, con 52,9%. Seguida por Patricia Bullrich, 52,3%. Tercero, Javier Milei, 51%. Después Luis Caputo, 48,9%. Luego Guillermo Franco, 46,8%. Luis Petri, 45,9%. Sandra Petrovelo, 43,7%. Karina Milei, 39,0%. Cunio Libarona, 38%. Santiago Caputo, 34%. Bueno, y así sigue hasta que sigue para abajo, digamos, los distintos funcionarios, cómo van avanzando. Y por otro lado tenemos el ranking de imagen de los principales referentes no oficialistas. Axel Kicillof tiene una imagen positiva de 36%, Macri 35,4%, Cristina Fernández 35,2%, Schiaretti 34,5%, Horacio Rodríguez Larreta 27,7% y Guillermo Moreno 18,5%. Básicamente después hay una que es bastante interesante, Javier Milei versus Cristina Kirchner. ¿A quién votaría? 53,2% a Milei y 37,2% a Cristina Fernández de Kirchner. Y no sabe 1,3%. Este es un dato muy importante, porque hay un 8,3% en blanco, pero el no sabe 1,3% es histórico. Siempre los indecisos estaban entre el 6 y el 7. Acá no hay casi indecisos, según esta encuesta. Es como para tenerlo muy, muy en cuenta. Y por último, entre Javier Milei y Mauricio Macri, ¿a quién votaría? Javier Milei 42,8%, Mauricio Macri 17,9%. En blanco 35% y no sabe todos los demás. Y ahora sí, por último, pensando en las próximas elecciones legislativas, ¿a qué espacio piensa votar? La Libertad Avanza 39,4%, el PJ kirchnerista 18,5%, PJ No K 9,5%, el PRO 6,6%, la izquierda 5,4%, la UCR 1,8%. Fíjense, Lustó y compañía, como lo que han logrado con la UCR, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el detalle de los temas más relevantes de la semana y se los dejo como para que lo tengan todos arriba de la mesa y los puedan analizar. Nos vemos la semana que viene.